Mi esposa estaba en la cama con el vecino cuando llegué antes de un viaje del trabajo. Tengo 42 años y llevaba 11 de casado con Patricia cuando regresé antes de un viaje de trabajo sin avisar, convencido de que lo único que encontraría en casa sería silencio y una cama vacía. Mi trabajo como auditor me obligaba a viajar seguido. 2 o 3 veces al mes me iba a otra ciudad por varios días. Patricia siempre decía que ya estaba acostumbrada, que entendía que era parte de mi empleo. Yo le creía. Nunca habíamos tenido grandes conflictos por eso. Nuestra vida era bastante ordenada, llamadas por la noche, mensajes durante el día, fines de semana juntos cuando volvía. Ese viaje había sido especialmente pesado. El cliente canceló reuniones, adelantó otras, y en 2 días terminé todo lo que estaba programado para 4. Pensé en sorprenderla regresando antes. No le avisé porque quería verla contenta, quizá llevarle algo de comer y sentarnos a ver una película como antes. Mientras manejaba de vuelta, iba pensando en cosas normales, que tenía que lavar la ropa, que seguro Patricia estaría viendo alguna serie, que quizá se alegraría de verme aparecer sin aviso. No había sospechas. No había planes ocultos. Solo rutina. Cuando llegué al edificio, vi una luz encendida en la sala. Me pareció raro porque era temprano, pero supuse que estaba despierta. Subí sin hacer ruido, como si fuera un juego tonto. Metí la llave despacio. Al abrir la puerta, escuché voces. No eran fuertes. Eran bajas, cercanas. Una risa que no era solo de Patricia. Me quedé quieto en el pasillo con la maleta todavía en la mano. Pensé que tal vez había venido su hermana. O alguna amiga. Avancé un poco más. Vi 2 pares de zapatos que no reconocí. Uno de ellos era claramente de hombre. Me detuve. Sentí una presión rara en el pecho, como si mi cuerpo hubiera entendido algo antes que mi cabeza. ¿Patricia? Dije. No hubo respuesta inmediata. La risa se cortó de golpe. Escuché un movimiento rápido, como alguien levantándose. Entré a la sala. Ella estaba ahí. Con Roberto, el vecino del departamento de al lado. No estaban desnudos. Pero tampoco había manera de explicar lo que vi como algo inocente. Él tenía la camisa mal puesta. Ella estaba despeinada. El sillón estaba corrido de su lugar. La escena hablaba sola. Nos miramos los 3 sin decir nada durante unos segundos que parecieron eternos. Empezó Patricia. Esto no es lo que parece. Roberto murmuró algo como mejor me voy y salió casi corriendo, sin mirarme a los ojos. Nos quedamos solos. ¿Desde cuándo? Pregunté. No grité. No levanté la voz. Me escuché a mí mismo hablar como si estuviera preguntando la hora. Patricia se sentó en el sillón y se llevó las manos a la cara. No quería que te enteraras así, dijo. Yo no planeé que pasara. ¿Desde cuándo? Repetí. Desde que empezaste a viajar más, respondió. Al principio solo hablábamos. Me sentía sola. Esa palabra, sola, me cayó peor que cualquier insulto. Porque yo estaba trabajando. Volviendo siempre. Llamando siempre. Pensando que todo estaba bien. No supe qué hacer. Dejé la maleta en el piso y me fui al dormitorio. Me senté en la cama sin quitarme la chaqueta. No lloré. No grité. Me quedé mirando la pared. Patricia entró después. Fue un error, dijo. No significa nada. Yo no respondí. Esa noche dormimos en cuartos distintos. O al menos lo intentamos. Yo no dormí. Escuchaba sus pasos, sus suspiros, como si la casa se hubiera vuelto un lugar ajeno. Al día siguiente, ella me pidió que habláramos. Me dijo que se sentía abandonada cuando yo viajaba. Que Roberto la escuchaba. Que solo fue compañía. Que no pensó que yo regresaría antes. Yo la escuché sin interrumpir. No porque la entendiera, sino porque estaba demasiado cansado para discutir. En los días siguientes, Patricia empezó a comportarse como si nada hubiera pasado.
Me preparaba café. Me preguntaba cómo estaba. Me abrazaba de repente, como queriendo borrar la escena con gestos cotidianos. Yo me movía por la casa como invitado. No podía sentarme en ese sillón sin verlos ahí. No podía abrir la puerta sin recordar la risa que escuché. Y aunque ella repetía que había sido un error, yo empecé a sentir que no fue solo ese momento. Fue algo que llevaba tiempo creciendo mientras yo no estaba. No sabía todavía qué iba a hacer. No pensaba en divorcio. No pensaba en irme. Solo pensaba en que mi casa ya no se sentía mía. Ese regreso anticipado no me dio una sorpresa bonita. Me dio una pregunta que no sabía responder. ¿Desde cuándo mi ausencia había sido ocupada por alguien más? Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Patricia actuaba como si estuviéramos pasando por una discusión normal, no por algo que había partido nuestra relación en dos. Me preguntaba si quería desayuno, si necesitaba que lavara mi ropa, si iba a trabajar temprano. Yo respondía con frases cortas, como si hablara con una desconocida que ocupaba el mismo espacio que mi esposa. No sabía qué sentir primero, rabia, tristeza o vergüenza. Me avergonzaba pensar que todo el edificio sabía algo que yo acababa de descubrir. Que el vecino me saludaba todos los días en el ascensor como si nada. Roberto no volvió a aparecer por unos días. Ni siquiera se escuchaba su puerta. Yo salía al pasillo esperando verlo, no para reclamarle, sino para confirmar que era real. Que no había sido una escena mal entendida. Una noche, Patricia se sentó frente a mí con una taza de café entre las manos. Tenemos que hablar bien, dijo. No podemos seguir así. Yo la miré sin saber por dónde empezar. ¿Cuántas veces pasó? Pregunté. Se quedó en silencio. No fue solo una vez, ¿verdad? Bajó la mirada. No sé exactamente cuántas, dijo. Empezó cuando tú te fuiste 2 semanas seguidas. Yo me sentía sola. Él estaba ahí. Escuchar eso me hizo sentir reemplazable. Como si 11 años se redujeran a un hueco que cualquiera podía ocupar. Y cada vez que yo me iba. Dejé la frase incompleta. No respondió, pero su silencio fue suficiente. Esa noche salí a caminar sin rumbo. Necesitaba aire. Pensé en todos los viajes anteriores, en cada llamada donde ella me decía que estaba viendo televisión, en cada todo bien que yo creí sin dudar. Volví tarde. Patricia estaba despierta. Yo quiero arreglar esto, me dijo apenas entré. Fue un error, pero podemos superarlo. No contesté. Me metí al cuarto de huéspedes y cerré la puerta. Empezaron las promesas. Que iba a cortar todo contacto con Roberto. Que iba a cambiar de número si era necesario. Que iba a buscar terapia. Que no volvería a pasar. Yo escuchaba, pero dentro de mí algo ya se había roto. No podía dejar de imaginarla con él cada vez que yo cerraba la puerta para viajar. No podía confiar en que su soledad no volviera a buscar compañía en otro lado. Una mañana, mientras salía al trabajo, me encontré con Roberto en el pasillo. No me miró a los ojos. Lo siento, murmuró. No le respondí. Entré al ascensor con el corazón acelerado. No era rabia lo que sentía. Era desprecio. Por él y por mí mismo por no haber visto nada antes. Cuando regresé esa tarde, Patricia estaba llorando. Roberto se mudó, me dijo. Yo no tengo nada que ver con eso, pero, ya no está. No sentí alivio. Sentí vacío. No se trata de él, le respondí. Se trata de que yo ya no confío en ti. Se arrodilló frente a mí. No me dejes, dijo. Yo te necesito. Esa frase me sonó egoísta. No habló de amor. Habló de necesidad. Pasamos semanas así. Viviendo juntos pero separados. Ella intentando acercarse. Yo alejándome. Cada intento suyo me recordaba lo que había visto en ese sillón. Una noche me dijo. Tú también tienes culpa. Nunca estabas. Eso fue lo que más me dolió. Porque convirtió su decisión en una consecuencia de mi trabajo.
Yo estaba trabajando para nosotros, le dije. No buscando a alguien más. Después de esa discusión, supe que no había vuelta atrás. No porque no la quisiera, sino porque ya no podía mirarla igual. No podía tocarla sin pensar en él. No podía dormir tranquilo en mi propia cama. Empecé a buscar departamentos pequeños cerca de mi oficina. Lo hice en silencio. No se lo dije. El día que encontré uno, sentí algo que no había sentido desde que regresé antes de aquel viaje, calma. Todavía no había hablado de divorcio. Todavía no había hecho maletas. Pero por primera vez entendí que quedarme no era valentía. Era miedo. Y yo ya estaba cansado de vivir en una casa donde cada esquina me recordaba que mi ausencia había sido ocupada por alguien más. Empecé a llevarme cosas de la casa sin decir nada. Primero fue ropa. Luego algunos libros. Después herramientas pequeñas que tenía en el closet. Patricia lo notó, pero fingió no hacerlo. Yo también fingí que no era una despedida. Seguíamos viviendo juntos, pero ya no como pareja. Ella intentaba hablar de futuro. Yo solo hablaba de horarios. ¿Vas a viajar esta semana?, me preguntaba. Sí, respondía. ¿Cuántos días? No sé todavía. Mentía. Ya sabía que me iba a quedar en un hotel, aunque el viaje fuera corto. Una noche me esperó despierta en la sala. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. No puedes seguir evitándome, dijo. Yo necesito saber si todavía hay algo que salvar. Me senté frente a ella. Por primera vez desde que la encontré con Roberto, sentí que tenía que decir algo claro. No puedo borrar lo que vi, le respondí. Entro a la casa y lo recuerdo. Me siento como un invitado. Pero yo me equivoqué, dijo. No te dejé por él. Fue debilidad. Eso no lo hace menos real. Se quedó callada. Luego dijo algo que no esperaba. Yo pensé que tú también tenías a alguien cuando viajabas. La miré sin entender. ¿Por qué pensaste eso? Porque siempre estabas lejos, y yo me sentía invisible. Me di cuenta de que en su cabeza ya había construido una historia donde su traición era una respuesta, no una decisión. Eso me terminó de cansar. Yo nunca estuve con nadie, le dije. Pero ahora tampoco puedo seguir contigo. No gritó. No se defendió. Solo empezó a llorar más fuerte. Los días siguientes fueron pesados. Patricia pasó de suplicar a enojarse. Un día me decía que me amaba. Al siguiente, que era un egoísta. Que 11 años no se tiraban así. Que yo estaba exagerando. Yo me movía por la casa con una mochila lista, como si en cualquier momento tuviera que salir corriendo. Una tarde me dijo. Si te vas, no vuelvas. No respondí. Porque ya sabía que no iba a volver. El sábado siguiente llevé mis últimas cosas al departamento nuevo. Era pequeño, con paredes blancas y muebles prestados. No tenía recuerdos. Y eso me gustó. Esa noche dormí ahí por primera vez. El silencio era distinto. No pesaba. No tenía voces del pasado. No tenía un sillón que me acusara. Patricia me llamó 10 veces. No contesté. Al día siguiente fui a buscar documentos importantes, acta de matrimonio, papeles del banco, contratos. Me los entregó sin mirarme. ¿De verdad vas a hacer esto?, me preguntó. Sí. ¿Por él? No. Por mí. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Empezó entonces la etapa de las promesas desesperadas. Que iba a cambiar. Que iba a mudarse de ciudad conmigo. Que iba a dejar su trabajo si era necesario. Que nunca más iba a hablar con ningún hombre. Yo escuchaba todo con una calma rara. Ya no me enojaba. Ya no discutía. No quiero vivir cuidando que no me vuelvas a mentir, le dije. Eso no es vida. Una semana después, me propuso ir a terapia de pareja. Acepté una sola sesión. No para salvarnos, sino para cerrar algo. En la consulta, Patricia habló de soledad, de abandono,
de miedo a quedarse sin nadie. Yo hablé de confianza rota, de cansancio, de no poder olvidar. La terapeuta nos preguntó si queríamos seguir juntos. Patricia dijo que sí sin dudar. Yo tardé unos segundos. No, respondí. Fue como decir una palabra prohibida. Patricia se levantó y salió del consultorio llorando. Ese día entendí que el matrimonio ya había terminado el día que abrí la puerta sin avisar. Todo lo demás era solo demora. Pero todavía no habíamos hablado de divorcio. Todavía quedaba la parte más difícil, aceptar que ella no iba a soltarme tan fácil, y que yo iba a tener que aprender a decir que no, incluso cuando me rogara. Patricia no aceptó mi decisión con silencio. La aceptó con insistencia. Empezó a aparecer sin avisar en el departamento nuevo. Al principio con excusas simples, que había olvidado un documento, que necesitaba hablar 5 minutos, que solo quería asegurarse de que yo estuviera bien. Yo le abría la puerta por costumbre, no por ganas. Mira dónde vives ahora, me dijo una vez, mirando alrededor. Esto no eres tú. No respondí. Porque, aunque el lugar era pequeño y frío, era el único sitio donde podía respirar sin sentirme vigilado por el pasado. Me mandaba mensajes largos a cualquier hora. Algunos eran de arrepentimiento, otros de reproche. Yo cambié. Roberto ya no existe para mí. ¿De verdad 11 años no significan nada? Te estás rindiendo muy fácil. Yo leía todo, pero contestaba poco. A veces solo un necesito espacio. Irónico. La misma palabra que ella nunca me dio cuando la pedí sin saberlo. Una tarde me llamó llorando. No puedo dormir, dijo. La casa está vacía sin ti. Esa frase me atravesó, porque yo también había sentido esa casa vacía, incluso cuando ella estaba ahí. Patricia, esto no se arregla con llamadas, le dije. Ya tomé una decisión. ¿Y si fue solo una vez? Insistió. ¿Y si de verdad me equivoqué? No supe cómo explicarle que no era cuestión de números, sino de imagen. De escena. De haberlos visto ahí, en nuestro sillón, en nuestro espacio. Empezó a buscarme en el trabajo. Un mediodía la vi esperándome afuera del edificio. Tenía los ojos hinchados. Solo dame otra oportunidad, me dijo. No voy a sobrevivir sin ti. Eso fue lo que me hizo entender que su lucha no era por amor, sino por miedo a quedarse sola. Yo tampoco sobreviví a lo que vi, le respondí. Y aún así estoy aquí. Se enojó. Me dijo que yo era frío. Que estaba actuando como si nunca la hubiera querido. Que todos se equivocan. Sí, le dije. Pero no todos lo hacen en su propia casa con el vecino. Dejó de hablarme unos días. Pensé que por fin había entendido. Pero volvió. Esta vez con recuerdos. Fotos impresas. Cartas viejas. Cosas que habíamos guardado por años. Mira esto, me dijo. ¿Vas a tirar todo? Las miré sin tocarlas. No estoy tirando el pasado, respondí. Estoy protegiendo mi futuro. Empezó entonces la presión de la familia. Su madre me llamó. Su hermana me escribió. Todos querían que pensara mejor las cosas, que no fuera impulsivo, que Patricia estaba destruida. Yo escuchaba, pero nadie me preguntaba cómo estaba yo. Una noche Patricia me dijo algo que no esperaba. Si tú me hubieras puesto más atención, esto no habría pasado. No grité. No discutí. Yo estaba trabajando, le dije. Tú estabas eligiendo. Eso la dejó en silencio. Firmamos los papeles del divorcio un mes después. No fue una escena dramática. Fue una oficina gris con un ventilador ruidoso y un hombre leyendo cláusulas legales como si hablara del clima. Cuando salimos, Patricia me miró. ¿De verdad ya no hay nada? La miré por última vez como esposa. Hay algo, le dije. Hay lo que fuimos. Pero ya no lo que somos. Siguió intentando buscarme después. Mensajes. Llamadas. Incluso se apareció una madrugada diciendo que había soñado conmigo. Yo ya no abría la puerta.
No porque la odiara, sino porque cada vez que la veía, recordaba por qué me había ido. Y empecé a entender algo que nunca pensé aprender. A veces perdonar no significa volver. A veces significa alejarse para no romperse otra vez. Después del divorcio, pensé que por fin iba a llegar la calma. Y llegó, pero no como yo la imaginaba. No fue felicidad inmediata. Fue silencio. Un silencio limpio, sin explicaciones pendientes, sin mensajes que responder por compromiso. Patricia siguió buscándome durante meses. Al principio eran mensajes largos, llenos de culpa y promesas. Ya entendí todo. Era inmadura. Nunca volví a hablar con Roberto. Podemos empezar de cero. Yo no contestaba. Bloqueaba un número y aparecía otro. Me escribía desde el teléfono de su hermana. Desde el de una amiga. Una vez incluso me dejó una carta debajo de la puerta. Decía que estaba en terapia. Que había cambiado. Que yo era el amor de su vida. Leí la carta completa. No la rompí. No la guardé. La dejé en la mesa y salí a caminar. Me di cuenta de algo incómodo, ya no me dolía leerla. Me cansaba. Un día me la encontré en el supermercado. Fue inevitable. Estábamos en el pasillo de los congelados. Ella me miró como si hubiera visto un fantasma. «Te ves diferente», me dijo. «Tú también». Nos quedamos ahí parados, con un carrito entre los dos. «Solo quería saber si estabas bien», dijo. «Lo estoy». Eso la desarmó más que cualquier reproche. «Yo no», respondió. «Sigo esperando que me perdones». La miré con una tristeza tranquila. «Te perdoné», le dije. «Pero no voy a volver». «¿Por qué?», preguntó. «¿Ya tienes a alguien?». «No se trata de eso», respondí. «Se trata de que ya no confío. Y no quiero vivir vigilando». Lloró ahí mismo. Entre paquetes de comida congelada y gente pasando alrededor. Esa fue la última vez que hablamos largo. Con el tiempo conocí a Ana en el trabajo. No fue un romance inmediato. Primero fue conversación. Café. Risas simples. No había secretos. No había teléfonos escondidos. No había excusas. Un día me di cuenta de algo básico. Con Ana no me sentía en guardia. No revisaba horarios. No imaginaba escenas. No dudaba. Era paz. Cuando Patricia se enteró, me buscó una vez más. Esta vez no con promesas, sino con desesperación. ¿Así de fácil me borraste?, me dijo. ¿11 años no valieron nada? Valieron, respondí. Por eso no quiero repetir los rotos. Me pidió que la eligiera. Que pensara en lo que habíamos sido. Que no tirara todo por la borda. Yo le dije algo que me sorprendió a mí mismo. No te dejé por otra mujer. Te dejé porque entendí que merezco una casa donde no tenga miedo de volver. Se quedó callada. Nunca más me escribió después de eso. Hoy vivo con Ana en un departamento distinto, en otro barrio. No es lujoso. Pero es honesto. No hay fantasmas. No hay sillones que me recuerden traiciones. A veces pienso en Patricia. No con rabia. No con nostalgia. Con distancia. Como se piensa en alguien que fue importante en otra vida. Ella quiso volver cuando ya era tarde. Cuando yo ya había aprendido a estar solo. Cuando ya no necesitaba promesas. Y aunque me rogó, aunque lloró, aunque juró cambiar. Yo ya había hecho algo que no se puede deshacer. Construir una vida donde su ausencia ya no dolía.